Hola, continúo con el vídeo que empecé ayer describiendo cómo usar la hoja de cálculo de OpenOffice Calc para usar los datos de una variable estadística y calcular parámetros estadísticos como la media que veis aquí, la varianza que veis aquí, la desviación típica y la mediana. Bien, como el vídeo no graba el puntero del ratón, cada vez que hable intentaré pinchar la celda que haga referencia y se subrayará o se marcará su borde. Entonces, continúo con la explicación de, una vez que tenemos ya calculados los datos, escritos los datos de la variable estadística, en este caso las notas de 20 alumnos, escritas en la columna A, de la A2 a la 21. Una vez que tenemos en la columna B los datos de la variable estadística ordenados de menor a mayor, de arriba a abajo, de 0, nota 1 a nota 10. Las frecuencias en la columna C, la frecuencia absoluta acumulada de cada dato, de la C2 a la C12, en ese rango de celdas. En la columna E teníamos la frecuencia relativa de cada dato. En la columna F teníamos en el rango de celdas F2, F12 las frecuencias absolutas acumuladas. En la columna G tenemos las frecuencias absolutas relativas de cada dato. En la columna H la amplitud o ángulo de los sectores circulares del diagrama de barras que veis aquí, que ahora os explico cómo hacerlo con la hoja de cálculo. En la columna I tenemos los productos calculados del valor de la variable por su frecuencia absoluta. En la columna J tenemos el producto en este rango de J2 a J12, el producto de la frecuencia absoluta de cada dato por el cuadrado de la resta o diferencia del dato B2 menos la media que estaba en la celda I14. En la celda I14, que está aquí, la media. Bien. Y así para todos las demás celdas de la columna J. Bien, entonces continúo a través de estos datos ya puestos. Ahora os voy a explicar cómo hacer los diagramas de barras y de sectores que representan gráficamente la información que tenemos de la variable estadística nota de alumnos. Entonces voy a intentar que veáis cómo se hace con la hoja de cálculo el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Entonces voy a borrar el diagrama de barras que veis aquí y lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, para hacerlo, lo primero que hay que hacer es seleccionar el rango de celdas, manteniendo pulsado el ratón, el rango de celdas que va desde la que contiene la columna de datos de la variable estadística y la columna C que contiene las frecuencias absolutas de cada dato. Entonces, marco el rango de celdas que va de B1 hasta C12, hasta C12. Bien. Ahora, en la barra de menús tenemos aquí el icono de gráficos. Le pinchamos y ahora hay que elegir si queremos hacer un diagrama de barras, es lo que aquí se llama columna. Seleccionamos el tipo de gráfico, columna. Le damos a siguiente. Ahora, necesitamos identificar el rango de datos. Como ya los hemos seleccionado antes, el ordenador, el programa, te los identifica. Y hay que seleccionar, dejar serie de datos en columnas y dejar con el tic marcado la primera columna como etiqueta, lo dejamos marcado, y la primera columna como etiqueta también, para que ahora veráis que nos sale en los gráficos. Le damos a siguiente. Ahora nos aparece, tercer paso, serie de datos. Ya está metido en categorías, está metido, como veis, en la hoja 1
que es la que estamos activa del libro de la hoja de cálculo, tiene 3 hojas por defecto. Tenemos activa la hoja 1. Bien, las categorías son los datos de la variable estadística, los valores que toma la variable estadística, en este caso las notas, que puede ir de nota 0 hasta nota 10. Por eso está en la columna B y va del rango de celdas de B2 a B12. Bien, ahora los valores de la Y, que sería el eje vertical en un diagrama de barras, está asociado con la columna C, que es donde estaban las frecuencias absolutas de cada dato. Por eso pone el rango de valores de Y, hoja 1, C2, C12. Bien, le damos a siguiente. Y ahora aquí ponemos los elementos del gráfico. En este caso podemos poner el título. Y el título que vamos a poner es, por ejemplo, en mayúsculas, número de alumnos por nota. Mostrar leyenda lo dejamos activo y la vamos a poner que esté a la derecha, la leyenda del gráfico. En su título no vamos a poner nada. En eje X vamos a poner notas posibles y en el eje Y, en el eje vertical, vamos a escribir frecuencia absoluta de cada nota. Aquí en mostrar cuadrículas pues están marcados con tic el eje Y para que salgan las líneas horizontales que nos sirvan de ayuda a la hora de visualizar las alturas de las barras. Le damos a finalizar y nos ha creado ya el gráfico. Este gráfico, como veis, está bordeado con algo grueso. Si ahora pincho en cualquier otra celda, ya, por ejemplo, en la B20, el gráfico ya cambia el borde. Ahora, este gráfico, pinchando sobre cualquier parte, lo puedo mover. Lo arrastro y lo puedo poner donde yo quiera en la hoja. Por ejemplo, aquí, en ese hueco. ¿Qué podemos hacer ahora sobre el diagrama? Podemos modificar cosas sobre él. Si le pincho 2 veces en cualquier parte del gráfico, podemos hacer cosas sobre ellos. Podemos pinchar una vez sobre el título y botón derecho, en propiedades de objeto, puedo modificar el borde, puedo cambiar el área, la transparencia, el carácter del título le puedo cambiar, puedo ponerlo en cursiva, por ejemplo. Si le doy, aquí sale como debería salir, aceptar y cambia el cursiva, vuelvo a hacer lo mismo, botón derecho, propiedades de objeto y puedo poner el efecto de fuente. Puede ser color de fuente, puedo cambiar el color, por ejemplo que sea rojo, le doy a aceptar y el título cambia de color. Propiedades de objeto, puedo decir eso, luego esto lo elegís vosotros y podéis trastear. Le dejo aceptar, puedo también el título del eje Y, puedo modificarlos. Primero pincho una vez con el ratón y propiedades de objeto, botón derecho, puedo cambiar otra vez los caracteres, puedo que sea en negrita, en cursiva y puedo disminuir el tamaño si me interesa a 8 y sale más pequeñito. Frecuencia absoluta de cada nota. Puedo ahora las barras, si pincho sobre una de ellas, sale en principio por defecto en color azul y aparece descrito punto de datos 6, por ejemplo. Si lo dejo un momento el ratón, sale esta leyenda, punto de datos 6, serie de datos 1, valor 5 y la altura 5 en este caso. Por ejemplo, este otro, punto de datos 7, es el séptimo dato, serie de datos, valor 6, nota 6 y frecuencia absoluta 3. Bien, ¿qué puedo hacer sobre ellos? Pincho botón derecho sobre una de las columnas, propiedades de objeto, y ahora lo que va a hacer es trabajar sobre esas barras. ¿Qué podemos hacer sobre esas barras? Cosas importantes, por ejemplo, etiquetas de datos. Si pincho mostrar valores como números, le doy a aceptar y me sale en las barras la frecuencia absoluta arriba, que es muy útil para no tener que estar mirando paralelas al eje vertical. Al eje Y directamente lo veo, el dato de la frecuencia absoluta sobre cada barra. Botón derecho otra vez sobre la barra y puedo decir opciones. Si me interesa que el espacio de las barras, el grosor de las barras sea mayor, pues en espacio puedo cambiar o bien con las flechitas para arriba y para abajo puedo modificar o puedo también ponerlo, pincho y actualizo a 50 y veis cómo cambia el grosor hasta que tal punto de que puedo hacerlo como un diagrama de un histograma. Si pusiera que el espacio fuera el 0%, las barras se juntan. Eso sería un histograma. Si lo queremos que sea diagrama de barras, que estén las barras separadas, volvemos a poner en opciones espaciado 100.
y queda lo más separado posible. En el título del eje X podemos hacer lo mismo, lo selecciono y botón derecho, propiedades de objeto, y puedo cambiar los caracteres, de cómo está escrito el título, efectos de fuente y alineación. Bien, le dejo como está, aceptar, y lo que aparece aquí, en áreas de gráficos, pincho, y si pincho aquí sale la leyenda, que es lo que está representando cada barra, que es la FI, que era la frecuencia absoluta de cada dato que aparece en el diagrama de barras. Bien, pues con esto ya